Descubro a mi hijo y su esposa riéndose de mí en una agencia de viajes. Cuando llegó pidiendo dinero para la cirugía urgente de Renata, vendí mis joyas sin dudar. Oigo la frase que destruye 30 años de sacrificios. La idiota cayó. El sobre con el dinero de mis joyas está en sus manos. La cirugía urgente nunca existió. Era un viaje secreto a París. Mi corazón tiembla, pero mis manos actúan antes que mi mente. Tomo el sobre y mi vida entera cambia en un solo gesto. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tomás llegó esa tarde con el rostro más preocupado que le había visto en años. Se quedó parado en la puerta de mi casa, con las manos nerviosas y la mirada esquiva, como cuando era niño y había roto algo importante. «Mamá, necesito hablar contigo urgentemente», me dijo, y algo en su voz me hizo sentir un vacío en el estómago. Lo hice pasar y nos sentamos en la sala. Él tomó mi mano entre las suyas, con esa fragilidad emocional que siempre usaba cuando necesitaba algo de mí. Sus dedos temblaban ligeramente, pero ahora que lo recuerdo, era un temblor demasiado calculado, como si estuviera representando un papel ensayado. «Es Renata», comenzó, y mi corazón se aceleró inmediatamente. «Necesita una cirugía delicada. Los doctores dicen que si no se opera pronto, pueden haber complicaciones graves». Su voz se quebró justo en la palabra graves, como si hubiera practicado exactamente dónde poner la emoción. Pero yo, como siempre, solo vi a mi hijo sufriendo y no me detuve a analizar la actuación. «El seguro no cubre este tipo de procedimientos», continuó, mirándome con esos ojos que decían: «Soy tu hijo, ayúdame. Está fuera del catálogo limitado que tenemos». «Ya intenté pedir préstamos en 3 bancos diferentes, mamá, pero me rechazaron todos. Mi historial crediticio no es el mejor después de los problemas del negocio». Me quedé en silencio, sintiendo esa culpa familiar que siempre me invadía cuando no detectaba a tiempo las dificultades de mi hijo. ¿Cómo no me había dado cuenta de que estaban pasando por esto? ¿Qué clase de madre era si no podía anticipar cuando mi familia necesitaba ayuda? En ese momento, como una película en mi mente, pasaron todos los años que había sacrificado mis propios sueños para sostenerlo. Los turnos dobles en la fábrica para pagarle la universidad, las vacaciones canceladas para cubrir sus deudas, los tratamientos médicos que pospuse para asegurarme de que él tuviera todo lo que necesitaba. A los 68 años, aún me sentía completamente responsable de su bienestar. Era mi hijo, mi único hijo, y esa responsabilidad parecía no tener fecha de vencimiento. «¿Cuánto necesitan?», le pregunté sin dudar un solo instante, porque en mi mente nunca existía la opción de no ayudarlo. Tomás evitó mi mirada cuando mencionó la cifra. Era un monto sorprendentemente elevado, mucho más de lo que había imaginado que podría costar cualquier procedimiento médico. Algo en mi intuición gritó que había algo extraño en toda esta situación, pero mi corazón de madre decidió ignorar esa voz de alarma. Me levanté y fui a revisar mi libreta de ahorros. Los números eran claros. No tenía ni remotamente la cantidad que necesitaban. Después de años ayudándolo con diferentes emergencias, mis reservas estaban prácticamente agotadas. Fue entonces cuando mis ojos se dirigieron hacia mi joyero. Ahí estaban las joyas que mi difunto esposo me había regalado durante nuestros 30 años de matrimonio. Cada pieza tenía una historia, un momento especial, un recuerdo que había cuidado como tesoro durante todos estos años de viudez. El collar de perlas que me dio en nuestro 5º aniversario, los aretes de diamantes que aparecieron en mi almohada la mañana de mi cumpleaños número 40, el anillo de compromiso que nunca me quité, ni siquiera después de su muerte. «Las joyas», murmuré para mí misma, y sentí un peso extraño en el pecho. Sin pensarlo demasiado, porque sabía que si me detenía a reflexionar perdería el valor, decidí que las vendería. La salud de Renata era más importante que mis recuerdos materiales. Al final del día, eran solo objetos, y la vida de mi nuera no tenía precio. Llamé inmediatamente a doña Carmen, la joyera del centro que siempre me había ofrecido precios justos y transacciones rápidas.
Le expliqué mi situación sin entrar en detalles, solo que necesitaba liquidez inmediata para una emergencia familiar. Mañana en la mañana puedo evaluarlas, me dijo. Si están en buen estado, como siempre, le puedo dar el dinero en efectivo el mismo día. Acordamos encontrarnos al día siguiente temprano. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y melancolía. Alivio porque tendría la solución para mi hijo. Melancolía porque estaba a punto de desprenderme de los últimos vínculos físicos con mi esposo. Esa noche me acosté imaginando todas las posibles complicaciones médicas que podría enfrentar Renata. La veía en una cama de hospital, pálida y vulnerable, mientras yo sostenía la mano de Tomás en una sala de espera fría. Me imaginé siendo la abuela fuerte que la familia necesitaba en momentos difíciles. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que estaba financiando mi propia humillación. La mañana siguiente llegué temprano a la joyería de doña Carmen. Mientras esperaba que abriera el local, sentada en el banco de la esquina con mi bolsa llena de recuerdos, repasé mentalmente todo lo que había dado a lo largo de mi vida por mi hijo. No era la primera vez que sacrificaba algo importante por él. De hecho, parecía que mi historia completa se podía contar a través de una serie interminable de renuncias. Recordé esas noches enteras trabajando doble turno en la fábrica textil para pagar sus estudios universitarios. Llegaba a casa a las 2 de la mañana con los dedos hinchados y la espalda partida, pero me levantaba a las 5 para prepararle el desayuno antes de que se fuera a clases. Miré mis manos mientras esperaba. Aún guardaban las cicatrices de todos los empleos que jamás rechacé por necesidad. La marca del corte profundo que me hice en la empacadora de verduras cuando él tenía 15 años y necesitaba útiles escolares nuevos. La quemadura de la plancha industrial donde trabajé los fines de semana durante 2 años para completar su colegiatura. Cuando Tomás decidió abrir su primera tienda de ropa, vendí los muebles del comedor que había comprado con tanto esfuerzo junto a mi esposo. La mesa donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestra familia. Todo se fue al remate para financiar un sueño empresarial que duró apenas 8 meses. Después vino la deuda bancaria, una cantidad absurda que había acumulado comprando mercancía sin tener clientes suficientes. Hipotequé parte de mi casa para rescatarlo, poniendo en riesgo el único patrimonio que tenía. «Es solo temporal, mamá», me había dicho entonces. «En 6 meses te devuelvo todo». Nunca vi un peso de regreso. Cuando empezaron los dolores en mi espalda y el doctor me recomendó fisioterapia, dejé el tratamiento a medias porque Tomás necesitaba ayuda con el enganche de su automóvil. «Es que sin carro no puedo trabajar bien, mamá», me explicó. Mis dolores podían esperar, pero su comodidad era urgente. Luego llegó Renata, y con ella la boda más elegante que pudieran imaginar. Yo había soñado durante años con hacer ese viaje a Europa que mi esposo y yo siempre planeamos pero nunca pudimos realizar. Tenía los ahorros guardados, los folletos marcados, la ilusión intacta. Todo eso desapareció cuando mi hijo me pidió ayuda para la celebración perfecta que su novia merecía. «Solo es dinero, mamá», me dijo cuando vio mi cara de decepción. «Los viajes se pueden hacer después, pero la boda es una sola vez en la vida». Desde que Renata entró en nuestras vidas, tuve que aprender a aceptar silencios y desprecios sin reclamar el respeto básico que merecía. Ella tenía una manera muy sutil de hacerme sentir como un estorbo en la vida de mi propio hijo. Me acostumbré a fingir que no escuchaba comentarios hirientes sobre mi vejez y mis limitaciones físicas. «¿Tu mamá siempre camina tan lento?», le preguntaba a Tomás cuando íbamos juntos al mercado. «¿O no crees que ya está muy mayor para vivir sola?», cuando yo cargaba las bolsas del súper. Me convertí en su empleada doméstica no remunerada. Preparaba comidas cuando ellos no tenían tiempo de cocinar. Cuidaba a sus mascotas cuando se iban de fin de semana. Limpiaba su departamento cuando tenían visitas importantes. Nunca recibía un gracias sincero, solo la expectativa de que estaría disponible siempre. Poco a poco, me convertí en la mujer que siempre decía sí, aunque estuviera exhausta, aunque tuviera mis propias necesidades, aunque mi cuerpo de 68 años me pidiera descanso. Me anulé emocionalmente para evitar conflictos
y sostener esa aparente armonía familiar que tanto valoraba. Cuando Renata hacía comentarios que me lastimaban, yo sonreía. Cuando Tomás cancelaba planes conmigo para estar con sus amigos, yo entendía. Cuando necesitaban dinero y yo no lo tenía fácilmente disponible, yo encontraba la manera. Cancelé viajes personales para quedarme con mi nieta cuando se enfermaba inesperadamente. Renuncié a invitaciones de mis amigas porque ellos necesitaban mi presencia constante para resolver alguna crisis doméstica. Me acostumbré tanto a sentir culpa cuando intentaba pensar solo en mí, que dejé de hacerlo por completo. En algún punto de estos años, creí sinceramente que el amor materno requería renunciar a mi identidad propia completamente, que ser buena madre significaba desaparecer como persona individual y existir solo como extensión de las necesidades de mi hijo. No percibí que mi entrega infinita se había convertido en una obligación para ellos, que ya no me veían como una persona con deseos, limitaciones y derechos propios, sino como un recurso ilimitado al que podían acceder cuando fuera conveniente. Sentada en ese banco, esperando entregar las últimas piezas valiosas que me quedaban, me di cuenta por primera vez de una verdad dolorosa. Ellos solo me buscaban cuando algo costaba dinero. Mis llamadas sin motivo específico quedaban sin responder. Mis invitaciones a almorzar se posponían indefinidamente, pero cuando había una emergencia económica, ahí estaba yo, la primera opción, la solución confiable. La cirugía de Renata podía ser solo otra carga emocional disfrazada de crisis médica. Pero aún así, cuando doña Carmen abrió su local y evaluó mis joyas, entregué el dinero completo, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Con el sobre lleno de billetes que representaban 30 años de recuerdos convertidos en efectivo, caminé rumbo a la dirección que Tomás me había dado. Se suponía que era la clínica donde operarían a Renata, pero algo me resultó extraño desde el principio. Me sorprendió que mi hijo insistiera tanto en que nos encontráramos frente a la agencia contigua, en lugar de directamente en la clínica. Cuando le pregunté por qué, me explicó de manera vaga que necesitaba resolver unos trámites rápidos antes del procedimiento. Creí que tal vez necesitaba comprar medicinas especiales o completar algún papeleo del seguro antes de la cirugía programada. Como siempre, no cuestioné sus explicaciones porque confiaba completamente en mi hijo. El viaje en autobús me tomó casi 1 hora. Durante todo el trayecto, apretaba el sobre contra mi pecho, pensando en lo aliviada que se sentiría Renata cuando supiera que ya tenía el dinero para su operación. Me imaginaba su sonrisa de gratitud, el abrazo de Tomás, la tranquilidad de saber que había resuelto otra crisis familiar. Al llegar a la dirección indicada, inmediatamente noté que algo no cuadraba. La supuesta clínica tenía una fachada demasiado comercial, con ventanales grandes y letreros coloridos que no se parecían en nada a los centros médicos que conocía. Escuché risas fuertes provenientes del interior de lo que Tomás había llamado la agencia contigua. Eran risas alegres, despreocupadas, como de personas que estaban celebrando algo muy bueno. Mi curiosidad me hizo acercarme a la ventana para ver qué causaba tanta alegría. Me asomé discretamente y lo que vi me dejó sin respiración. Ahí estaba Renata, radiante de salud, probándose gafas de sol carísimas frente a un espejo. No había rastro alguno de la mujer enferma y preocupada que necesitaba una cirugía urgente. Se veía más animada y feliz de lo que la había visto en meses. Tomás estaba a su lado, revisando folletos coloridos con el entusiasmo de un niño en una juguetería. Pero no eran folletos médicos o de medicamentos. Eran brochures de viajes internacionales con fotografías espectaculares de destinos europeos. Un hombre elegantemente vestido, obviamente un agente de viajes, les explicaba con lujo de detalle los paquetes turísticos hacia París y la Riviera Francesa. Hablaba de hoteles 5 estrellas, cenas románticas, excursiones por castillos franceses, como si estuviera vendiendo un sueño hecho realidad. Mi corazón comenzó a golpear fuerte contra mi pecho, sin que mi mente pudiera encontrar una explicación lógica para lo que estaba presenciando. Tenía que haber un malentendido. Tal vez estaban planeando un viaje para después de la recuperación de Renata.
Tal vez el doctor les había recomendado unas vacaciones como parte del tratamiento. Me acerqué un poco más a la ventana, tratando desesperadamente de comprender lo que estaba viendo exactamente, buscando alguna explicación que me tranquilizara. Fue entonces cuando escuché la frase que partió mi alma en 2 pedazos. «La idiota se lo creyó, amor», dijo Renata con una sonrisa triunfante, mientras sostenía un folleto de París. «Nos vamos a Francia sin gastar un peso de nuestros ahorros». La risa que siguió sonó como una burla afilada que se clavó directamente dentro de mi pecho. Era una risa cruel, satisfecha, llena de desprecio hacia la mujer que acababa de vender sus joyas más preciadas para ayudarlos. Sentí mis piernas temblar violentamente, como si el piso hubiera desaparecido bajo mis pies y estuviera cayendo en un vacío infinito. El aire se me escapó de los pulmones como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. En un segundo, mi sacrificio amoroso se transformó instantáneamente en el chiste cruel del día. Todas las noches sin dormir, preocupándome por la salud de Renata, todas las lágrimas que derramé pensando en las complicaciones que podría sufrir, todo había sido una mentira calculada. Entendí con una claridad dolorosa que la cirugía jamás existió y que había sido vilmente engañada por las 2 personas en las que más confiaba en el mundo. No había enfermedad, no había riesgo, no había emergencia médica. Solo había una pareja de manipuladores que había encontrado la manera perfecta de financiar sus vacaciones europeas. El agente de viajes preguntó por el pago, extendiendo una carpeta preparada cuidadosamente con todos los documentos listos para firmar. Era evidente que esta transacción había sido planeada con anticipación, que ellos ya sabían exactamente cómo iban a usar mi dinero. Vi el sobre que contenía el fruto de la venta de mis joyas en las manos de Tomás, quien lo movía como si fuera un trofeo ganado injustamente. Mi hijo, mi único hijo, sostenía el producto de mis recuerdos más preciados como si fuera dinero caído del cielo. Una rabia silenciosa, profunda y poderosa, comenzó a hervir dentro de mí por primera vez en décadas. Era una sensación completamente nueva, porque nunca en mi vida me había permitido sentir verdadera ira hacia mi hijo. Sin pensar en las consecuencias, sin calcular mi respuesta, entré al local guiada por una dignidad que había estado adormecida durante décadas, pero que acababa de despertar con una fuerza devastadora. Caminé directamente hacia ellos y tomé el sobre con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Los miré sin parpadear, sosteniendo sus miradas mientras las sonrisas celebratorias morían lentamente en sus rostros, reemplazadas por una expresión de pánico puro. El silencio en la agencia de viajes se volvió ensordecedor. Tomás intentó recuperar la compostura y sonreír nerviosamente, como siempre hacía cuando se metía en problemas de niño. «Mamá, esto es un malentendido terrible», balbuceó con esa voz que usaba para salirse de las situaciones difíciles. «Nosotros solo estábamos explorando opciones para más adelante». Renata murmuró excusas improvisadas a mi lado, culpando al estrés de la situación médica y a una confusión momentánea que la había llevado a expresarse mal. Sus palabras salían atropelladas, sin convicción, como cuando los niños inventan mentiras sobre la marcha. El agente turístico observaba la escena con evidente incomodidad profesional. Era claro que no sabía si intervenir, retirarse discretamente o seguir esperando el pago que segundos antes parecía seguro. Cuando finalmente hablé, mi voz salió más firme de lo que había sonado en décadas, sorprendiendo incluso a mí misma. «No necesito explicación alguna», les dije con una calma que no sabía que poseía. Ya escuché todo lo que necesitaba escuchar. Sentí cómo mi espalda se enderezaba después de años de cargar culpas que no me pertenecían, de encorvarme bajo el peso de expectativas ajenas. Era como si una fuerza que había estado dormida durante décadas hubiera despertado de repente. Renata intentó arrebatarme el sobre de las manos, pero retiré el brazo con una rapidez que me sorprendió. Por primera vez en años, mis reflejos respondían para proteger algo mío, no para entregarlo. El silencio que siguió pesó tanto como 30 años de invisibilidad. Podía sentir el aire espeso entre nosotros,
cargado de verdades que habían estado esperando demasiado tiempo para salir a la luz. «Mamá, estás siendo exagerada», me dijo Tomás, con ese tono condescendiente que usaba cuando quería minimizar mis sentimientos. «Solo era una conversación. No es para tanto». Esa palabra, exagerada, cayó sobre mí como una bofetada que despertó todas las heridas que había silenciado durante tantos años. Todas las veces que mis emociones fueron descartadas, todas las ocasiones en que mis necesidades fueron consideradas menos importantes, todos los momentos en que fui tratada como si mi dolor no fuera válido. En ese instante entendí con una claridad brutal que nunca sería respetada por ellos, porque yo nunca había establecido límites claros. Había normalizado el abuso emocional hasta el punto de convertirlo en la dinámica natural de nuestra relación. Este engaño no era un incidente aislado. Era parte de un patrón emocional repetitivo y profundo que se había instalado en nuestra familia desde hacía años. Yo era la que siempre daba, la que siempre entendía, la que siempre perdonaba, y ellos eran los que siempre recibían, exigían y olvidaban. Recordé todas las veces que me habían hecho sentir como una carga cuando necesitaba algo, como un estorbo cuando no podía resolver sus problemas inmediatamente, como una vieja cuando mis opiniones no coincidían con las suyas. «Estás muy mayor para entender estas cosas», me había dicho Renata cuando traté de opinar sobre sus gastos excesivos. «A tu edad ya deberías estar descansando, no metiéndote en asuntos que no entiendes», me había respondido Tomás cuando cuestioné una de sus decisiones financieras. Respiré hondo y tomé la decisión más importante de mi vida: romper con ese ciclo que casi me había destruido como persona. Guardé el sobre en mi bolso con un gesto lento y definitivo, como quien guarda algo que le pertenece por derecho propio. Mis movimientos eran deliberados, seguros, completamente diferentes a los gestos temerosos y complacientes de siempre. «Ese dinero nos pertenece», gritó Renata, perdiendo finalmente la compostura elegante que siempre mantenía en público. «Somos familia. Tú tienes la obligación de ayudarnos». «Precisamente porque somos familia», respondí con una voz que no reconocía como mía. «Merezco respeto, no humillación sistemática. El amor no se demuestra con mentiras ni con manipulación». Miré a Tomás directamente a los ojos y reconocí finalmente al hombre que yo misma había permitido formar. Un adulto que esperaba que otros resolvieran sus problemas, que veía el amor materno como un recurso ilimitado del cual podía disponer sin considerar el costo emocional. Durante décadas había sostenido esa versión emocionalmente negligente de hijo dependiente, creyendo que era mi deber como madre. Había alimentado su egoísmo con mi generosidad infinita, su irresponsabilidad con mi responsabilidad excesiva. «Elijo no sostener más esta dinámica», les dije, y cada palabra salía de un lugar profundo que no sabía que existía dentro de mí. «Elijo no seguir siendo la solución automática para sus decisiones irresponsables». El agente de viajes se aclaró la garganta incómodamente. «¿Entonces no habrá pago hoy?» «No habrá pago», confirmé, sin apartar la mirada de mi hijo. «Al menos no con dinero mío». Renata seguía protestando, alternando entre súplicas dramáticas y amenazas veladas sobre no dejarme ver a mi nieta. Tomás intentaba recuperar su rol de hijo manipulador, usando esa voz de niño herido que siempre funcionaba conmigo. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Por primera vez en mi vida adulta, sus tácticas emocionales rebotaban contra una pared que acababa de construir. Di media vuelta y caminé hacia la salida con pasos firmes, dejando atrás no solo a ellos, sino a una parte de mí que había necesitado morir para que pudiera nacer la mujer que siempre debí ser. Afuera de la agencia, me detuve temblando incontrolablemente y apoyé mi espalda contra la pared fría del edificio. Mis piernas apenas me sostenían y sentía como si todo mi mundo se hubiera volteado de cabeza en cuestión de minutos. Las manos me temblaban tanto que no podía ni sacar las llaves de mi bolsa. El aire me faltaba, como si hubiera corrido una maratón en lugar de simplemente haber caminado unos metros. Una mujer mayor, sentada tranquilamente en el banco cercano,
Había observado toda la escena a través de la ventana de la agencia. Tenía el cabello gris recogido en un moño sencillo y vestía una blusa azul clara que le daba un aire sereno y maternal. Se acercó a mí despacio, sin prisa, y me ofreció una botella de agua sin preguntar qué había pasado o si necesitaba ayuda. Su gesto era simple pero certero, como el de alguien que entiende exactamente lo que otra persona necesita en un momento de crisis. Su mirada no juzgaba ni exigía explicaciones. Transmitía una comprensión profunda y una experiencia acumulada que solo viene de haber vivido situaciones similares. Yo pasé por algo parecido hace unos años, me dijo con voz suave pero firme. No estás sola, señora. Esas palabras simples rompieron una coraza que había construido durante décadas de silencios y sacrificios solitarios. De repente, las lágrimas que había contenido durante toda la escena en la agencia comenzaron a salir sin control. Nos sentamos en el banco y por primera vez en años respiré sin sentir una obligación inmediata pesando sobre mis hombros. No tenía que fingir que estaba bien. No tenía que proteger los sentimientos de nadie más. No tenía que minimizar mi dolor para hacer que otros se sintieran cómodos. Le conté todo lo que había sucedido, desde la mentira de la cirugía hasta el descubrimiento cruel en la agencia. Ella me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando con una expresión que mezclaba comprensión y una tristeza profunda. Cuando terminé de hablar, ella aclaró cosas que yo nunca había sido capaz de ver con claridad. Eso que describes no es ayuda maternal, me dijo con una certeza tranquila. Es explotación emocional normalizada. Tu hijo y su esposa han convertido tu amor en una herramienta para financiar su estilo de vida. Sus palabras cayeron sobre mí, como luz revelando los rincones de una habitación que había permanecido oscura durante demasiado tiempo. Por primera vez, alguien ponía nombres precisos a comportamientos que yo había justificado, minimizado o simplemente aceptado como normales. Me habló de su propia historia con una honestidad brutal que me hizo sentir menos sola. Hijos ingratos que la trataban como cajero automático. Dinero prestado que nunca fue devuelto. Humillaciones públicas disfrazadas de bromas familiares. Promesas rotas y expectativas abusivas que se habían vuelto la norma en su familia. La culpa es la herramienta favorita de los manipuladores familiares, me advirtió mientras sostenía mi mano temblorosa. Te hacen sentir que eres mala madre si no te sacrificas infinitamente por ellos. Pero el verdadero amor no funciona así. Escucharla validar síntomas que yo había cargado durante años sin identificar correctamente fue como encontrar el diagnóstico para una enfermedad que no sabía que tenía. El agotamiento constante, la ansiedad cuando no podía resolver sus problemas, la culpa que sentía cada vez que pensaba en mis propias necesidades. Sentí mi mente abriéndose para reconocer dinámicas tóxicas que habían estado disfrazadas de cariño durante décadas. La manera en que siempre me buscaban cuando necesitaban dinero, pero rara vez cuando querían mi compañía, como mis opiniones eran descartadas por ser de otra generación, pero mis recursos económicos siempre eran bienvenidos. Necesitas hablar con alguien que entienda estos temas legalmente, me recomendó, sacando una tarjeta arrugada de su cartera. Esta abogada se especializa en abuso financiero familiar. A mí me ayudó a recuperar mi dignidad y mis finanzas. La tarjeta temblaba en mis manos mientras marcaba el número. Decidí llamar de inmediato, antes de que el miedo me hiciera cambiar de opinión. La abogada respondió al segundo timbrazo con una voz profesional pero cálida. Le expliqué mi situación de manera resumida, esperando que me dijera que no tenía opciones legales porque había entregado el dinero voluntariamente. En lugar de eso, escuchó mi relato completo con una calma y determinación que me sorprendió. Señora, lo que me describe constituye abuso financiero por parte de familiares, me dijo sin dudar. Y usted tiene muchas más opciones y poder del que cree. Me explicó que el engaño deliberado para obtener dinero, incluso entre familiares, tenía consecuencias legales, que mi edad me daba protecciones específicas bajo la ley, que mis décadas de regalos y préstamos no devueltos creaban un patrón documentable de explotación. Por primera vez en décadas sentí que alguien estaba realmente de mi lado,
no alguien que me dijera que tenía que perdonar porque es familia, o que me sugiriera que encontrara maneras de seguir dando sin resentimiento. Vamos a proteger sus finanzas y su futuro, me aseguró la abogada, y vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Colgué el teléfono con una sensación completamente nueva. Por primera vez en mi vida adulta, entendí que mi vida aún tenía capítulos por escribir, no solo páginas de sufrimiento que tenía que aceptar resignadamente. Al llegar a casa esa tarde, lo primero que hice fue guardar el sobre con el dinero de mis joyas dentro de una caja metálica segura que tenía escondida en mi armario. Por primera vez en décadas, ese dinero no iba a salir inmediatamente de mis manos para resolver una crisis ajena. Con una determinación que no había sentido en años, saqué todos los documentos importantes que llevaba sin revisar por miedo o simple costumbre. Facturas, contratos, escrituras, estados de cuenta que se habían acumulado en carpetas polvorientas porque siempre había estado demasiado ocupada resolviendo problemas de otros. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Muchas decisiones financieras importantes aún estaban completamente a mi nombre. La casa, las cuentas principales, algunos ahorros que había olvidado que tenía. Durante todos estos años de sacrificios, había asumido que ya no tenía control real sobre mi patrimonio. Me di cuenta de que Tomás nunca había terminado los trámites necesarios para las transferencias que él daba por hechas. Había hablado durante años de arreglar los papeles y formalizar las cosas, pero siempre encontraba excusas para posponerlo. Ahora entendía por qué. Era más fácil pedirme dinero que asumir responsabilidades legales. Cuando llamé a la abogada para contarle mis descubrimientos, me confirmó algo que cambió mi perspectiva completamente. Yo seguía siendo propietaria de mucho más de lo que había imaginado. Sus sacrificios financiaron la comodidad de ellos, sí, me explicó con voz tranquilizadora. Pero también preservaron su independencia económica. Usted tiene más poder del que cree. Por primera vez comprendí que mis límites emocionales, que habían sido borrados durante tantos años, podían reconstruirse con fuerza jurídica sólida. No tenía que depender solo de mi fuerza de voluntad para protegerme. La ley también estaba de mi lado. Lloré esa noche, pero no por tristeza. Eran lágrimas de alivio profundo, de despertar una conciencia que había estado dormida demasiado tiempo. Era como si hubiera estado viviendo en una niebla espesa, y finalmente el aire se hubiera aclarado. Me senté en mi escritorio y escribí una carta destinada a Tomás. No era una carta emocional llena de reproches, sino un documento claro explicando los cambios importantes que estaban por venir. Decidí suspender inmediatamente toda la ayuda económica que había ofrecido incondicionalmente durante años. Los depósitos mensuales que hacía a su cuenta para ayudar con los gastos. El dinero extra que enviaba cada vez que mencionaba alguna dificultad. Los regalos costosos que compraba para ocasiones especiales, pensando que así demostraba mi amor. Llamé al banco y cancelé los depósitos automáticos que él había llegado a considerar como derechos adquiridos permanentemente. La empleada que me atendió me preguntó si estaba segura, porque esos depósitos tenían años funcionando. Completamente segura, le respondí con una firmeza que me sorprendió. La abogada me citó en su oficina para explicarme paso a paso cómo proteger mis finanzas de futuras manipulaciones emocionales. Me mostró documentos que podía firmar, cuentas que podía blindar, decisiones que podía proteger legalmente. Cuando los manipuladores familiares se dan cuenta de que han perdido acceso a sus recursos, me advirtió, pueden volverse muy creativos con sus tácticas de presión. Necesitamos anticiparnos. Preparamos documentos notariales que blindaban mis decisiones financieras ante cualquier tipo de presión familiar futura. Instrucciones claras sobre quién podía acceder a qué, bajo qué circunstancias y con qué límites estrictos. Guardé copias de todos los documentos en 3 lugares distintos: mi casa, la oficina de la abogada y la caja de seguridad del banco. Sabía que vendrían reacciones emocionales explosivas cuando Tomás se diera cuenta de lo que había hecho y quería estar preparada. Esa noche, mientras organizaba todos los papeles, me di cuenta de que mis manos ya no temblaban descontroladamente como habían estado haciendo durante semanas. Había algo profundamente tranquilizador en tomar control activo de mi propia vida.
Me senté frente al espejo de mi habitación y vi a una mujer que empezaba a reconocerse. Seguía siendo la misma persona, pero había algo diferente en mi mirada, una firmeza que no recordaba haber tenido antes. Por primera vez en décadas, me di permiso de pensar en mi propio futuro, no solo en resolver las crisis constantes de mis hijos. Me pregunté qué quería hacer con los años que me quedaban, qué sueños había posponido indefinidamente, qué experiencias me había negado por estar siempre disponible para otros. Fue entonces cuando tomé la decisión más inesperada de mi vida: viajar sola al extranjero. La idea llegó como un impulso, pero se instaló en mi mente con una fuerza irresistible. Recordé que siempre había soñado con visitar Italia, caminar por las calles de Roma, ver el arte de Florencia, pero nunca me había permitido siquiera investigar seriamente esa posibilidad. Siempre había alguna razón para no viajar. Tomás necesitaba ayuda con algo, no era el momento apropiado, el dinero era mejor invertido en la familia, era demasiado egoísta gastar tanto en mí misma. Pero esa noche, con el sobre de dinero intacto sobre mi mesa y todos mis documentos organizados, abrí mi computadora y comencé a buscar destinos italianos. Venecia, Roma, Florencia, la costa amalfitana. Lugares que había visto solo en fotografías y que siempre había considerado inalcanzables. El dinero de mis joyas seguía ahí, esperando. Ya no era dinero para una cirugía falsa, sino dinero para mi propia libertad. Durante los días siguientes, busqué pasajes aéreos sin ninguna prisa, disfrutando por primera vez en décadas la libertad de elegir algo importante sin tener que pedir permiso a nadie. Era una sensación extraña y embriagadora poder tomar decisiones basándome únicamente en mis propios deseos. Navegué por diferentes sitios web de turismo hasta que encontré un paquete hermoso hacia Florencia. No era el destino más económico, pero algo en las descripciones me atrajo inmediatamente. Hablaban de una ciudad llena de arte, historia y ese tipo de silencio contemplativo que solo ofrecen los lugares antiguos. Las fotografías de las catedrales medievales, los puentes sobre el río Arno y las galerías de arte despertaron en mí una emoción que creía completamente extinguida. Era como si una parte dormida de mi alma reconociera algo que había estado buscando sin saberlo. Cuando finalmente me decidí, llamé a la agencia de viajes para hacer la reservación, usando el dinero que había recuperado de la manera más digna posible. Mi voz sonaba diferente, más segura, cuando di los detalles de mi tarjeta de crédito. Me sorprendió escuchar mi propia voz diciendo con naturalidad: «Es un viaje para una sola persona». No había ansiedad en esas palabras, ni justificaciones, ni explicaciones elaboradas sobre por qué viajaba sin compañía. La agente al otro lado del teléfono sonrió audiblemente y me comentó que últimamente veía muchas mujeres de mi edad decidiendo viajar solas. «Es hermoso cuando una mujer se da permiso de conocer el mundo por sí misma», me dijo con genuina admiración. Cuando recibí la confirmación de los boletos por correo electrónico, sentí mariposas en el estómago que no experimentaba desde mi juventud. Era esa mezcla de nerviosismo y emoción que acompaña las aventuras verdaderas, no las obligaciones disfrazadas de experiencias. Comencé a preparar una maleta ligera, escogiendo cuidadosamente ropa que hacía años no me ponía. Blusas de colores alegres que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban. Un vestido azul que mi esposo siempre decía que me favorecía. Zapatos que había comprado pero nunca usado porque siempre había alguna emergencia familiar más importante. Compré un cuaderno nuevo con tapas de cuero italiano, pensando que quería escribir todo lo que viviera en ese viaje. Quería recordar cada sensación, cada descubrimiento, cada momento en que me sintiera completamente libre. Esa noche me miré en el espejo y noté un brillo diferente en mis ojos cansados. Era como si la mujer que había sido antes de convertirse en la sombra de otros estuviera despertando gradualmente. Recordé la frase hiriente que había escuchado en la agencia de viajes: «La idiota se lo creyó». La ira inicial había dado paso a algo más poderoso: determinación. «La idiota viaja ahora», pensé mientras sonreía a mi reflejo, «pero no con ustedes, sino completamente libre».
Los días previos al viaje los dediqué a organizar todo meticulosamente. Dejé mis plantas en manos de doña Rosa, mi vecina más confiable, quien se emocionó tanto con mi aventura que insistió en cuidar también mi casa sin aceptar pago alguno. «Es hora de que hagas algo solo para ti», me dijo mientras regaba mis geranios. «Hace años que espero ver esa chispa en tus ojos». Compré un par de zapatos cómodos, especialmente diseñados para caminar largas distancias sin dolor. Era un gasto que antes habría considerado frívolo, pero ahora entendía que cuidar mi comodidad era una prioridad legítima, no un lujo injustificado. Llamé a la abogada para confirmar que todo estaba protegido legalmente antes de partir. Quería asegurarme de que mis decisiones financieras quedaran blindadas mientras estuviera fuera del país. «Su viaje es perfecto», me dijo con entusiasmo profesional. «Es el símbolo perfecto de su ruptura con las cadenas invisibles que la mantenían atada. Vaya y disfrute cada minuto». Sus palabras me tranquilizaron profundamente. No era solo una escapada emocional. Era un acto deliberado de independencia que tenía respaldo legal y emocional sólido. La noche anterior al viaje me fui a dormir con una sensación de paz que nunca había experimentado. No había lista de pendientes relacionados con las necesidades de otros. No había preocupaciones sobre lo que pasaría si no estaba disponible inmediatamente para resolver alguna crisis. Por primera vez en décadas, no tenía miedo de decepcionar a nadie, porque finalmente había entendido que la única persona a la que debía dejar de decepcionar era a mí misma. Esa última noche en casa, mientras revisaba mi pasaporte y mis documentos de viaje, me di cuenta de que mi única preocupación real era rescatar a la mujer que había sido antes de perderse completamente en el rol de madre sacrificial. No sabía qué encontraría en Italia, pero sabía con certeza que no regresaría siendo la misma persona que se había subido al avión. Esta vez, el viaje no era para huir de algo, sino para encontrar algo que había perdido hacía demasiado tiempo. Al amanecer, tomé mi maleta y partí hacia el aeropuerto con una sonrisa genuina e inesperada. Por primera vez en mi vida adulta, estaba viajando hacia algo mío. Mientras mi taxi se dirigía al aeropuerto en la madrugada, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Tomás me había llamado más de 20 veces desde temprano esa mañana, pero yo había decidido no responder hasta estar completamente fuera de su alcance. Los mensajes de texto comenzaron a llegar uno tras otro. Renata me acusaba de arruinar sus planes importantes personales y de actuar como una vieja egoísta que no entendía las necesidades de la familia joven. Ambos me reclamaban por haberme llevado su dinero sin siquiera avisarles, como si ese sobre lleno de billetes hubiera sido propiedad de ellos desde el momento en que inventaron la mentira de la cirugía. Justo cuando estaba abordando el avión hacia Italia, recibí un audio de Tomás lleno de reproches y gritos desesperados. Su voz sonaba irreconocible, como la de un niño haciendo una rabieta cuando no consigue lo que quiere. «Eres una irresponsable», gritaba en el mensaje. «Una desagradecida, una traidora que abandona a su familia cuando más la necesita». Pero la frase que más me impactó fue cuando repetía una y otra vez que una madre real debía sacrificarse siempre sin pedir nada a cambio, que era mi obligación natural estar disponible económicamente para todo lo que necesitaran. Esa declaración reveló exactamente cómo me habían visto durante todas estas décadas. No como una persona con necesidades propias, sino como una fuente inagotable de recursos que debía funcionar sin mantenimiento ni consideración. Recordé el consejo de la abogada, quien me había recomendado específicamente no responder a ninguna comunicación hasta que regresara y pudiéramos establecer límites claros desde una posición legal sólida. Cuando los manipuladores pierden el control, me había explicado, se vuelven más agresivos. Es importante que usted mantenga distancia emocional durante este proceso. El avión despegó mientras ellos continuaban enviando una avalancha de mensajes desesperados y completamente contradictorios. Algunos audios pedían perdón fingido, con voces quebradas que suplicaban una segunda oportunidad. Otros exigían dinero inmediatamente, amenazando con consecuencias terribles si no cedía a sus demandas.
Renata escaló las amenazas enviando mensajes donde aseguraba que no me dejaría ver a mi nieta nunca más si no regresaba inmediatamente y arreglaba el desastre que había causado. Pero algo extraordinario había cambiado dentro de mí. Esa manipulación emocional, que antes me habría destrozado completamente, ya no me afectaba del mismo modo habitual. Por primera vez pude ver con claridad cómo utilizaban a mi nieta como moneda emocional frecuente. Cada vez que yo mostraba algún signo de independencia o cuestionamiento, aparecía la amenaza velada sobre mi acceso a la única persona de la familia que realmente me demostraba cariño genuino. Respiré profundamente mientras miraba por la ventana del avión el cielo que se abría inmenso frente a mí. 28.000 pies de altura me separaban física y simbólicamente de un mundo donde mi valor como persona dependía de mi capacidad de servir a otros. Ellos seguían completamente atrapados en un mundo donde yo era la servidora eterna, el recurso confiable, la solución automática para cualquier problema financiero o doméstico que enfrentaran. Pero yo ya no vivía en ese mundo emocionalmente empobrecido, donde mi identidad se reducía a ser útil para otros. Desde mi asiento en el avión, con las nubes extendiéndose como un manto blanco infinito, entendí que este viaje no era una escapatoria emocional o una rabieta de mujer mayor. Era mi renacimiento deliberado y absolutamente necesario. Durante décadas había permitido que mis límites se difuminaran hasta desaparecer completamente. Había normalizado el abuso económico y emocional porque venía empaquetado en lenguaje familiar y expectativas tradicionales sobre el rol materno. Los mensajes siguieron llegando durante las primeras horas del vuelo, cada uno más desesperado que el anterior. Tomás alternaba entre súplicas dramáticas e insultos directos. Renata enviaba capturas de pantalla de facturas pendientes, como si eso justificara su derecho automático a mi dinero. Finalmente, guardé el celular en el compartimiento superior del avión, decidida a no absorber más veneno emocional durante las próximas 2 semanas. Cerré los ojos y sentí un alivio tan ligero y fresco como imaginaba que sería la brisa italiana que pronto tocaría mi rostro. No tenía que responder inmediatamente a sus crisis. No tenía que justificar mis decisiones. No tenía que sentir culpa por priorizar mi bienestar emocional y financiero por primera vez en décadas. Dejé que la distancia física y emocional comenzara a hacer su trabajo transformador. Cada milla que se extendía entre mi avión y mi antigua vida era una milla más cerca de la mujer que había sido antes de perderse en sacrificios que nunca fueron realmente apreciados. Cuando el avión aterrizó en Italia y finalmente llegué a Florencia después de un viaje en tren que me permitió ver el paisaje toscano, el aroma a piedra antigua y historia milenaria me abrazó de una manera que no esperaba. Era como si la ciudad misma me estuviera dando la bienvenida a una versión de mí que había estado esperando nacer. Caminé despacio por las calles estrechas del centro histórico, sin prisa, sin agenda, sin nadie esperándome en ningún lugar. Por primera vez en décadas, pude escuchar realmente mis propios pasos resonando contra los adoquines centenarios. Cada esquina revelaba algo hermoso e inesperado. Observé los vitrales de las iglesias pequeñas iluminándose con la luz dorada de la tarde italiana y sentí lágrimas brotar de mis ojos sin tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, como cuando uno encuentra algo que había estado buscando sin saberlo. Me senté en los escalones frente al Duomo, esa catedral imponente que había visto solo en fotografías, y dejé que toda esa arquitectura monumental me contuviera suavemente. La grandeza del lugar no me hacía sentir pequeña. Al contrario, me hacía sentir parte de algo mucho más grande que mis problemas familiares. Fue ahí, rodeada de tanta belleza creada por generaciones de artistas, que comprendí una verdad profunda. La belleza tiene el poder de curar heridas que la familia nunca sabe ver ni mucho menos sanar. Un grupo de turistas de mi edad, en su mayoría mujeres viajando solas o en parejas, me invitó amablemente a unirme a su recorrido artístico por las galerías principales de la ciudad. «Se nota que es su primera vez en Florencia», me dijo una señora argentina con una sonrisa cálida. «Nosotras llevamos 3 días aquí y ya conocemos los mejores lugares».
Durante nuestro recorrido por los Uffizi y el Palazzo Pitti, escuché historias extraordinarias de mujeres que también habían roto patrones familiares dolorosos para poder vivir sus propias vidas. María Elena, de México, había dejado de financiar a sus hijos adultos después de décadas de sacrificios no reconocidos. Carmen, de Argentina, había vendido la casa familiar para mudarse sola a un apartamento pequeño donde nadie la visitara solo cuando necesitaba dinero. Me sentí profundamente acompañada por generaciones enteras de mujeres que habían logrado renacer a tiempo, que habían elegido su propia dignidad por encima de las expectativas familiares tóxicas. En un café pequeño cerca del Ponte Vecchio, mientras mis nuevas amigas conversaban animadamente sobre arte renacentista, escribí en mi cuaderno una verdad que acababa de cristalizarse en mi mente. No me fallaron hoy cuando descubrí su mentira. Escribí con letra temblorosa pero decidida. Me fallaron durante años sin que yo lo notara, y yo permití que esa falta de respeto se convirtiera en nuestra normalidad. Probé un pastel de ricota con una textura y sabor que despertó recuerdos de mi juventud que creía completamente olvidados. Me recordó a los domingos cuando mi esposo y yo íbamos a pastelerías elegantes solo por el placer de probarlo todo. En una pequeña tienda de artesanías locales, compré un pañuelo de seda rojo brillante. No porque lo necesitara, sino porque quería simbolizar mi nueva identidad que estaba creciendo día a día. Una de mis compañeras de recorrido me invitó a una clase rápida de acuarela que se ofrecía en una galería local para turistas. Hacía más de 30 años que no tocaba un pincel, pero algo en mi interior me empujó a intentarlo. Cuando tomé los pinceles por primera vez en décadas, mis manos temblaron, pero no de nerviosismo, sino de una emoción pura que no había sentido en años. El profesor, un artista local con barba gris y ojos amables, observó mis primeras pinceladas y me dijo algo que se quedó grabado para siempre. Las manos recuerdan lo que la mente intenta olvidar. Pinté un puente florentino con colores que no sabía que conocía, y mientras trabajaba entendí que estaba representando mi propio cruce hacia otra vida. Cada pincelada era un paso más lejos de la mujer invisible que había sido. Esa tarde, caminando sola por las orillas del río Arno, respiré una libertad que no tenía culpa, miedo ni expectativas externas. Era libertad pura, sin las cadenas emocionales que había cargado durante tanto tiempo. El silencio interior que antes me asustaba porque lo asociaba con el abandono, comenzó a sentirse cómodo y nutritivo, no amenazante. Una de las mujeres del grupo artístico, mientras cenábamos en una trattoria pequeña, iluminada por velas, me dijo algo que resonó en todo mi ser. Nunca es tarde para nacer otra vez, querida. Algunas de nosotras necesitamos más tiempo para encontrar nuestra verdadera identidad. Sonreí profundamente, entendiendo que esa frase me pertenecía de manera absoluta y definitiva. Esa noche, en mi pequeño hotel con vista a los tejados de terracota florentinos, dormí en una paz completa y renovadora, sin pensar ni una sola vez en llamadas perdidas o mensajes sin responder. Mientras yo caminaba tranquilamente por los museos de Florencia, descubriendo obras maestras que nunca pensé que vería en persona, Tomás enfrentaba por primera vez en su vida adulta la realidad que siempre había logrado evitar, las consecuencias de sus propias decisiones. La abogada había cumplido exactamente lo que prometió. Congeló todo mi apoyo económico automático, dejándolos de repente sin los ingresos inesperados que habían llegado a considerar parte de su presupuesto mensual. Sus tarjetas de crédito quedaron sin fondos suficientes para los lujos habituales ni para los viajes soñados que financiaban con mi dinero. La realidad económica los golpeó como un balde de agua fría. La agencia de viajes donde los había descubierto canceló inmediatamente el paquete completo a París por falta de pago inmediato. Sin mi dinero, sus sueños europeos se evaporaron en cuestión de horas. Según me contó después mi vecina Rosa, quien mantuvo contacto con algunos conocidos del barrio, Renata explotó contra Tomás culpándolo por no saber controlar a su madre y por permitir que la situación llegara tan lejos. Las tensiones entre ellos aumentaron exponencialmente.
revelando grietas en su relación que antes habían estado ocultas bajo la comodidad que mi apoyo económico les proporcionaba. Su hija, mi querida nieta, preguntó varias veces por mí durante esos días. ¿Dónde está la abuela? ¿Por qué ya no viene? Renata no supo qué responder coherentemente sin admitir que habían perdido mi confianza por su propia traición. Tomás sintió por primera vez el vacío emocional real de mi ausencia total. Durante décadas, él había tratado mi amor y mi presencia como un recurso infinito disponible, no como un vínculo humano que requería cuidado mutuo y respeto. Su jefe en el trabajo comenzó a exigirle la responsabilidad financiera que él siempre había esperado que yo cubriera de una manera u otra. Los préstamos que había solicitado en el trabajo tenían fechas de pago que se acercaban rápidamente. La familia de Renata, que nunca había estado completamente cómoda con la dependencia económica que tenían de mí, comenzó a cuestionarlo abiertamente por depender tanto de una mujer de mi edad. ¿No te da vergüenza que tu madre de 70 años tenga que trabajar para mantenerlos?, le preguntó el padre de Renata durante una cena familiar particularmente tensa. El castillo de comodidad que habían construido sobre mis sacrificios empezó a derrumbarse visiblemente. Sin mi red de seguridad económica constante, tuvieron que enfrentar la realidad de sus propias limitaciones financieras. Desde Italia, comencé a recibir mensajes cada vez más desesperados pidiendo que regresara inmediatamente para hablar urgentemente sobre la situación familiar. Pero algo extraordinario había ocurrido durante mi tiempo en Florencia. Esos mensajes ya no resonaban como culpa automática en mi pecho, sino que se encontraban con un silencio necesario y saludable. En ausencia total de mi ayuda, ellos descubrieron rápidamente la fragilidad real de su estabilidad financiera. Su estilo de vida había dependido más de mis contribuciones de lo que ninguno de los dos quería admitir. Renata intentó contactar directamente a la abogada para revertir las decisiones legales que habíamos implementado, pero entendió rápidamente que no podía manipular límites jurídicos que desconocía por completo. El momento más revelador llegó cuando recibí un audio de Tomás llorando genuinamente, diciendo entre sollozos que no sabía cómo vivir sin mi apoyo constante. Esa frase reveló la verdad que yo había tardado décadas en reconocer. Lo que él interpretaba como amor filial era en realidad dependencia emocional y financiera disfrazada de cariño. Mientras ellos enfrentaban pérdidas económicas reales y la incomodidad de asumir responsabilidad adulta, yo enfrentaba algo completamente diferente, una libertad recién aprendida que crecía más sólida cada día. Por primera vez en mi vida adulta, las consecuencias de sus decisiones irresponsables no se convertían automáticamente en mis responsabilidades de emergencia. Estaba sentada en un café florentino, viendo el atardecer dorado sobre el río Arno, cuando entendí completamente que su crisis no requería mi rescate inmediato. Ellos eran adultos capaces que habían elegido la manipulación y la mentira. Ahora podían elegir también cómo resolver las consecuencias. Mi ausencia no era abandono. Eran límites saludables funcionando exactamente como debían funcionar. Volví de Italia semanas después, llevando todavía la luz dorada de Florencia en mis ojos y una serenidad que nunca había sentido antes. El bronceado suave de mi piel y la confianza en mi postura eran evidencias visibles de mi transformación. Tomás me esperaba sentado en los escalones frente a mi casa, notablemente más delgado y con una expresión abatida que no le había visto desde que era adolescente. Sus ropas parecían colgarse de su cuerpo de manera diferente, como si hubiera perdido peso por estrés o preocupación. Renata mantenía distancia prudente detrás de él, con una expresión facial que mezclaba orgullo herido y un desgaste emocional evidente. Sus ojos evitaban los míos, como si no supiera exactamente cómo manejar esta nueva versión de mí. Entramos los tres a mi sala, ese mismo lugar donde durante décadas todo había sido exigencias disfrazadas de emergencias familiares. Pero esta vez, la dinámica iba a ser completamente diferente. Les pedí que se sentaran y escucharan sin interrumpir, marcando un límite esencial y completamente nuevo en nuestra comunicación. Mi voz sonaba tranquila pero firme, sin la ansiedad complaciente de antes. «Voy a hablar y ustedes van a escuchar», les dije con una calma que los sorprendió visiblemente.
Expliqué que la cirugía inventada había roto algo fundamental entre nosotros, algo que tal vez nunca había existido realmente: el respeto mutuo. No había sido solo una mentira, había sido la revelación de cómo realmente me veían. Enumeré con precisión matemática los sacrificios que había hecho durante años, esos que ellos habían llegado a tratar como obligaciones automáticas e irrefutables: el dinero, el tiempo, las oportunidades perdidas, los sueños posponidos indefinidamente. Lo que ustedes llaman ayuda familiar, les dije mirándolos directamente. Yo lo llamo ahora por su nombre real: abuso económico y emocional. No fue un error aislado, fue un patrón repetitivo que yo permití porque no sabía que tenía derecho a decir no. Renata intentó justificarse con esa teatralidad dramática que siempre usaba para manipular situaciones, pero mis palabras fueron más firmes y consistentes que cualquier performance que pudiera montar. Les conté sobre Florencia, sobre las mujeres que había conocido, sobre mi renacimiento emocional completamente inesperado. Les hablé de la mujer que había redescubierto, de los límites que había aprendido a establecer, del respeto propio que había recuperado. Tomás comenzó a llorar, no con lágrimas manipuladoras, sino con un reconocimiento genuino de que siempre había asumido mis sacrificios como derechos propios que le correspondían por nacimiento. «Nunca pensé en ti como una persona separada de mí», me confesó entre sollozos. «Siempre creí que eras parte de mi vida, no que tuvieras tu propia vida». Me pidió perdón, y esta vez no sonaba a obligación social, sino a una conciencia emocional real que estaba despertando tardíamente. «El perdón es posible», le respondí con honestidad, «pero no borrará lo que pasó. Puede abrir otra puerta, pero las reglas van a ser completamente diferentes». Aclaré sin ambigüedades que no volvería jamás a financiar vidas ajenas ni a sostener expectativas injustas sobre mi rol como madre de adultos independientes. Renata se sorprendió visiblemente cuando pronuncié las palabras que marcarían nuestra nueva relación. «No soy banco, ni criada, ni sombra de ustedes. Soy una mujer con vida propia». Les expliqué que el dinero del sobre había financiado finalmente un viaje, pero mi viaje hacia mi propia libertad, no sus mentiras disfrazadas de emergencias médicas. «Ese dinero me llevó a Italia», les dije con una sonrisa tranquila. «Y en Italia encontré a la mujer que ustedes nunca conocieron porque yo misma la había enterrado». Después de terminar de hablar, guardé silencio deliberadamente, permitiendo que la verdad ocupara todo el espacio de la sala de manera dolorosa pero necesaria. El silencio se extendió durante varios minutos. Ellos parecían estar procesando una realidad que nunca habían considerado, que yo era una persona independiente con derechos y límites propios. Tomás finalmente aceptó mi decisión con una humildad que no le había visto nunca, aunque Renata claramente no lograba procesar completamente esta nueva dinámica donde ella no tenía poder de manipulación. Antes de levantarme, aclaré las nuevas reglas con precisión. No prometía cercanía automática, pero sí respeto mutuo como base mínima e innegociable para cualquier relación futura. «Si quieren que sea parte de sus vidas», concluí, «va a ser como la mujer que soy ahora, no como la sombra complaciente que era antes». Salí de esa sala sintiendo que había recuperado algo fundamental que había perdido hacía décadas: mi nombre propio y mi lugar legítimo en el mundo. Los meses que siguieron a esa conversación definitiva en mi sala fueron de reconstrucción total. Comencé talleres de pintura semanal en el Centro Cultural del barrio, inspirada por las lecciones que había aprendido con el profesor Florentino sobre cómo las manos recuerdan lo que la mente olvida. Compré una bicicleta eléctrica color azul cielo para recorrer los parques de la ciudad sin agotarme físicamente. A los 70 años, descubrí el placer simple de moverme por mi propia voluntad, a mi propio ritmo, sin tener que consultar los horarios o necesidades de nadie más. Empecé a cocinar exclusivamente para mí, experimentando con recetas que siempre había querido probar, pero que nunca hacía porque a ellos no les gustaban. Celebraba mi propia compañía cotidiana con comidas elaboradas que preparaba solo porque me daban placer. Adopté un gato anciano llamado Lorenzo del refugio local. Era un símbolo perfecto de las segundas oportunidades valiosas.
Ambos éramos mayores, ambos habíamos sido descartados, y ambos merecíamos amor sin condiciones. Organicé completamente mi hogar con objetos que realmente reflejaban mi identidad auténtica. Cuadros que me gustaban, plantas que elegí yo, muebles cómodos que respondían a mis necesidades reales, no a lo que se veía bien para las visitas. Sorprendentemente, Tomás comenzó a visitarme de manera diferente. Llegaba sin pedir nada específico, solo por estar presente y conversar. Al principio yo desconfiaba de sus motivos, pero gradualmente entendí que estaba aprendiendo a relacionarse conmigo como persona, no como recurso. Renata fue cambiando más lentamente, aunque mantenía siempre una distancia prudente y necesaria. Nuestras conversaciones eran corteses pero superficiales, y yo estaba completamente cómoda con esa nueva dinámica. Establecimos límites claros que jamás habían existido antes, construidos sobre una base de respeto firme y mutuo. No más visitas sin avisar. No más pedidos de dinero disfrazados de emergencias. No más expectativas automáticas sobre mi disponibilidad. Mi nieta comenzó a venir los sábados por la tarde a pintar conmigo, convirtiendo esas tardes en un ritual amoroso que no tenía agenda oculta. Solo una abuela y su nieta creando arte juntas, sin dramas familiares de fondo. Aprendí finalmente a decir no, sin sentir esa culpa familiar que siempre se clavaba como un puñal en mi pecho. La palabra se volvió natural, liberadora, una herramienta de autocuidado que usaba sin disculpas. Viajé nuevamente 6 meses después, esta vez a Lisboa, sin previo aviso ni explicación alguna a nadie. Simplemente decidí ir y fui, como cualquier adulto independiente tiene derecho a hacer. Guardé cuidadosamente el cuaderno lleno de reflexiones que había escrito en Italia. Se había convertido en el documento de mi renacimiento, la prueba escrita de mi transformación de mujer invisible a persona completa. Empecé a sentir un orgullo genuino por decidir activamente mi propia vida, no solo entregarla en sacrificio constante. Cada decisión tomada para mi propio beneficio se sentía como una pequeña victoria personal. Descubrí una verdad liberadora. Nunca había sido egoísta como me habían hecho creer. Había sido demasiado generosa con otros y completamente ausente conmigo misma durante décadas enteras. Recuperé mi voz después de años de silencio complaciente. Recuperé mi cuerpo después de años de agotamiento por servir a otros. Recuperé mis deseos después de años de negarlos. Recuperé años que creía perdidos para siempre. Acepté finalmente que amar verdaderamente no significa sacrificarse hasta desaparecer completamente como persona individual. El amor auténtico requiere límites saludables y respeto mutuo. Comprendí que los hijos deben crecer y volverse independientes, no consumir eternamente a sus madres como fuente inagotable de recursos emocionales y financieros. Una mañana, mientras me arreglaba para ir a mi clase de pintura, me miré en el espejo y reconocí completamente a la mujer que siempre había querido ser, pero que había enterrado bajo décadas de sacrificios mal entendidos. Isidora Márquez había renacido a los 70 años y esta vez tomé la decisión consciente de que no volvería jamás a desaparecer para complacer a otros. Cerré este capítulo final de mi transformación con una paz genuina que nunca había conocido y una sonrisa profundamente libre que reflejaba no solo lo que había perdido, sino todo lo que había ganado al elegir finalmente vivir para mí misma. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. ¡Hasta allá!